buenos días a todas y a todos. Qué gusto que nos sigan acompañando en estos seminarios. Mi nombre es Oriana Trejo, yo pertenezco a la Dirección de Comunicación del Conocimiento de la Rectoría General y el día de hoy les voy a estar hablando de la categoría 10 y de la subcategoría Manual de Experimentos como parte de la convocatoria La UAM rumbo a los 50 años. Así que bueno, pues vamos a empezar y recuerden que cualquier duda, cualquier pregunta, vamos a estar muy pendientes a través del chat para leer justamente estos comentarios que nos estén enviando. Y bueno, pues me gustaría empezar haciendo un pequeño repaso de los requisitos generales que nos está pidiendo la convocatoria para todos los proyectos. En este caso, el número 1 es que las propuestas deben ser originales e inéditas. Esto quiere decir que no deben haber sido publicadas de manera previa por ningún otro medio. Tampoco deben estar concursando de manera simultánea en ningún otro certamen, ni deben de contar con ningún premio o encontrarse en proceso de publicación. Deben ser materiales elaborados exclusivamente para esta convocatoria. También, cuando vean el formato para registrarse en la página, notarán que tienen que subir diferentes archivos. Uno de estos archivos es justamente un archivo en formato PDF que debe tener mínimo 500 palabras y máximo 1500. Es decir, aproximadamente entre 2 y 5 cuartillas. Y aquí deben de justificar dos cosas. Por una parte, vamos a tener la justificación conceptual de la propuesta. ¿A qué nos referimos con justificación conceptual? Bueno, pues ahí nos van a decir por qué eligieron la investigación o las investigaciones que escogieron en este caso para desarrollar los experimentos a partir de ella. ¿Cuál es la lógica de haber elegido estos experimentos, si son de un solo tema, si son de diferentes temas, y la manera en la que lo estamos presentando? Y también el tipo de productos que se van a realizar. En este caso estamos hablando de experimentos, así que saber si va a haber algún resultado, algún objetivo, algún seguimiento a partir de estos experimentos. Por otro lado, tenemos como punto 3 otro archivo en formato PDF de máximo 5 cuartillas y en este caso vamos a desarrollar la justificación técnica. Aquí es muy importante que hagamos énfasis en el objetivo y el público al que lo estamos dirigiendo. En el caso de los experimentos, se puede elegir a nivel secundaria o a nivel bachillerato. Entonces aquí es muy importante que nos digan, bueno, ¿por qué escogieron a bachillerato? ¿Qué tipo de bachillerato? ¿Es para cualquiera? O a lo mejor van a trabajar con un bachillerato tecnológico, porque ya tienen esa rama de electricidad. Entonces los experimentos que decidimos plantear les van a ayudar a fortalecer sus capacidades y sus habilidades. O vamos a estar trabajando con una secundaria técnica en temas de informática o cómo es esa vía en la que nosotros vamos a elegirnos y seleccionarnos. Mientras más segmentado y más dirigido podamos tener ese público y ese objetivo, el impacto y los resultados también van a ser mayores. También en este caso, los experimentos deben venir acompañados de elementos de diseño y de redacción. Entonces aquí tenemos que poner una justificación de por qué estamos incluyendo los elementos que estamos agregando. Puede ser que hayamos puesto ilustraciones, que hayamos puesto gráficas, que hayamos puesto elementos como códigos QR que complementen y una parte de la redacción. Y bueno, pues también todos los textos deben presentarse, en este caso, con letra helvética normal a 12 puntos, con interlineado de 1.5, márgenes laterales de 3 centímetros, superior e inferior 2.5. Y bueno, súper importante para productos de comunicación, cuidar la redacción, la estructura y la presentación. En todos los casos, son propuestas que se deben hacer en equipo, aunque puede haber autorías individuales. ¿Esto qué quiere decir? Que quizá de los 3, 4, 5 experimentos que van a presentar, pues quizá 2 personas se encargaron de desarrollar uno y otras 2 se encargaron de desarrollar otro, y eso está bien. Pueden dividirse de esa manera el trabajo, pero
deben de trabajar en equipo. No se pueden presentar, en este caso, proyectos individuales. Finalmente, deben adjuntar una carta de cesión de derechos de uso, reproducción y modificación de las propuestas para la UAM sin fines de lucro y a perpetuidad. Desde luego, cuando esto salga publicado, cuando se difunda, va a estar el crédito correspondiente de las personas que realizaron ese trabajo de investigación. Y bueno, pues vamos ahora sí a hablar un poquito de los puntos muy específicos. Por acá ya nos dicen que en LaTeX no existe ese font. Eso es algo que justamente estamos revisando como parte del comité para que ese tipo de letra no sea un impedimento en el caso de que alguien no pueda escribirlo en eso. Entonces, si no lo pueden escribir en esa letra, no se preocupen, escríbanlo en la letra más parecida que les dé, en este caso, LaTeX. Es un punto que hemos comentado y muy pronto vamos a poner seguramente un comentario al respecto para que ese tipo de letra no sea un limitante. Realmente aquí nos va a importar mucho más la forma que tenga, el fondo que tenga, más que en este caso, por ejemplo, el tipo de letra. Así que ese no sea un limitante para que participen en la convocatoria. Bueno, en este caso, requisitos específicos por parte de experimentos. Los experimentos deben ser de hasta 5,000 palabras. Estos son aproximadamente, o sea, un máximo de 10 cuartillas y deben presentar un mínimo de 3 experimentos o actividades lúdicas para alumnado de secundaria o de bachillerato. En este caso, especifiquen si se están yendo hacia un lado o hacia otro. Algo muy importante en este caso es justamente los materiales. Los materiales deben de poderse adquirir en supermercados, no en tiendas especializadas. Muchas veces esto es algo que limita los experimentos cuando las personas se dan cuenta que pues no son materiales que pueden tener fácilmente y sobre todo pues que no sean tóxicos, porque tampoco queremos después por acá alguna demanda, alguna docente o padre de familia que nos diga, le pasó esto a mi hija o hijo por llevar a cabo el experimento. Todos deben de tener resumen, introducción, objetivos, paso a paso, resultados y duración estimada de estas actividades. Deben estar igualmente acompañados de ilustraciones originales alusivas a las actividades o experimentos y deberán entregarlo en formato .doc o similar. Ahora vamos a adentrarnos un poquito más en a qué le llamamos un experimento o una actividad lúdica. Bueno, en este caso, un experimento viene justamente del latín que significa poner a prueba. Y es un mecanismo que desarrollamos para comprobar, verificar o corregir los postulados de una hipótesis. Normalmente, cuando hablamos de experimentos, se piensa de inmediato en experimentos dentro de las ciencias exactas, ¿no? Los laboratorios de física, de química, de biología. Sin embargo, también hay experimentos en las ciencias sociales, en las humanidades, por lo que no están limitadas y limitados nada más a pensar en experimentos típicos y tradicionales de las ciencias exactas. Aquí les invitamos a que puedan también abrir esa caja y puedan meter experimentos de otro tipo de áreas, siempre y cuando sean de una investigación que se está desarrollando en la universidad y que está publicada y arbitrada. Pero eso puede ser un trabajo terminal, puede ser un artículo, puede ser un artículo científico que ya está publicado, una nota, una entrevista, pero tiene que ser de investigación que se esté llevando a cabo. Entonces, bueno, esto es un experimento. Los experimentos siempre van acompañados justamente de una hipótesis, de preguntas, de detonadores que le vamos a hacer a las personas que van a llevar a cabo justamente esta prueba, que van a poner a prueba esas hipótesis para tener un resultado. Ahora, ¿qué le llamamos una actividad lúdica? Bueno, las actividades lúdicas son consideradas dentro de la educación una forma de acercar el conocimiento de forma amena y placentera.
Y por acá les puse una nube de palabras con algunas frases, algunas palabras que justamente se relacionan con las actividades lúdicas, como exploración, aprendizaje, ocio, diversión, curiosidad, recreación, juego. En las actividades lúdicas, todas estas palabras son fundamentales. La idea es que las personas entran a estas actividades de manera voluntaria y de preferencia en su tiempo libre. No son necesariamente actividades que se van a llevar a cabo dentro del salón de clases, como sí podría ser un experimento guiado. Actividades lúdicas las pueden desarrollar en su casa, en un parque, en un museo, y siempre van acompañadas de un aprendizaje, pero mediante la interacción, la curiosidad y el juego. De ahí viene justamente esta parte de lo lúdico, de jugar. Así que pensemos un poco en eso cuando vayamos a desarrollar nuestras actividades lúdicas, en cómo la otra persona va a poder jugar y va a poder interactuar con esto que le estamos planteando y cómo a partir de eso va a tener un aprendizaje. Y bueno, ¿cómo iniciar? ¿Cómo voy a empezar a plantear mi experimento o mi actividad? Bueno, el primer punto es definir un tema y un subtema. ¿De qué quiero hablar? Y aquí es muy importante delimitar. No se vale decir, quiero hablar de biología o quiero hablar de matemáticas. Bueno, sí, pero ¿qué de matemáticas? Ah, pues yo quiero hablar de fracciones. Ok, vas a hablar entonces de fracciones. Vamos a irlo delimitando de matemáticas, aritmética, fracciones. Muy bien. Ahora, ¿para quién? ¿Quién va a ser tu audiencia? ¿A quién le vas a enseñar en este caso las fracciones? Bueno, ya habíamos comentado que en este caso muy particular puede ser secundaria o bachillerato, pero aquí también es muy importante que nos preguntemos, ¿qué sabe mi audiencia? ¿Qué conoce? Si regresamos a esta parte de la aritmética o de las fracciones, es un tema que ya vio, del que ya tiene algo de bagaje, que ya lo aplique en alguna de sus materias, o es un tema totalmente nuevo. Esto es muy importante porque de esa manera podemos también partir, tener un punto de partida desde donde acercarnos a esta audiencia. Y finalmente definir el objetivo. ¿Qué van a aprender? ¿Qué van a experimentar con este desarrollo que van a hacer? ¿Qué van a poner a prueba? ¿Para qué estoy planteando este experimento? Con esos tres pasos podemos definir ahora sí cómo voy a hacer mi experimento o mi actividad lúdica. Y bueno, pues aquí les dejo también una frase que me gusta mucho, que es justo. Para llevar adelante un experimento es importante contar con un diseño o proyecto experimental. Aquí tenemos que hacer también un bosquejo, ponernos a escribir, meter las manos en la masa para decir cómo va a ser mi proyecto. Aquí viene esta parte que mencionábamos del objetivo principal, pero también la hipótesis. Ya hablamos al inicio que los experimentos se relacionan con las hipótesis, así que bueno, justamente, ¿cuál es la hipótesis que en este caso vamos a rebatir, vamos a confirmar? ¿Se la voy a dar yo a mi audiencia o voy a permitir que mi audiencia también formule esta hipótesis? La metodología. ¿Cuál es el paso a paso que vamos a seguir para poder realizar este experimento y para poder formular esta hipótesis? ¿Cuáles son los recursos o los materiales, los espacios en los que se va a realizar la experimentación? Hay que pensar también en cuál es el espacio, cuál es el entorno en el que se está desenvolviendo mi audiencia. Hay experimentos que no funcionan igual si nos encontramos a nivel del mar que si nos encontramos en una montaña. Entonces pensemos también en esa parte y sobre todo en la forma específica de interpretar los resultados. ¿Cómo vamos a guiar a nuestro público para que pueda interpretar esos resultados que está obteniendo? Y bueno, pues vámonos a algunos ejemplos porque creo que pues justo los ejemplos son lo mejor para poder empezar a explorar más qué pasa con estos experimentos. Y bueno, aquí les dejo estos primeros libros que fueron los libros que salieron
por ahí de los 1980s, 90s, que son de Janis Van Cleef y que fueron traducidos justamente al español. Y hay de distintos, hay de biología, física, astronomía, matemáticas, ondas. Y aunque ahora pues ya se quedaron un poquito, porque pues con toda la tecnología y con todos los recursos que tenemos ahora, pues estos ya se quedaron a un nivel muy básico. A mí me parece que son una muy buena introducción para justo cómo deben ser los experimentos. Sobre todo porque emplean materiales muy, pero muy cotidianos, muy sencillos que encontramos en la casa, que encontramos en la cocina, que encontramos muy, muy cerca. Así que les recomiendo que se echen un clavadito a estos libros si tienen la oportunidad de consultar alguno para que vean justamente este acercamiento y este uso de los materiales que tienen y estas ilustraciones que además acompañan a cada uno de los experimentos de manera muy concisa. Estábamos diciendo que también hay un máximo de palabras, pero no hay un mínimo. Puede ser que un experimento lo puedan explicar en una o dos cuartillas y que otro a lo mejor les lleve 5 o 6. Está bien. No tienen que ser necesariamente de la misma longitud porque hay algunos conceptos o algunos experimentos en los que se tiene que ahondar más que en otro. Entonces, eso también lo van a poder visualizar en estos libros. Pero bueno, vamos a ver cosas un poquito más contemporáneas. Y aquí les quiero presentar el Repositorio Nacional de Ciencia Recreativa, que justamente pues apenas sacó su volumen 1 y su número 1. Este es un repositorio que ha sido trabajado por diversas agrupaciones de la Red Recreación en Cadena, que justamente es una red nacional de talleristas de ciencia que ahora pues se han dedicado a generar este repositorio con actividades. Y vamos a ver un poquito cómo es ese repositorio y vamos a entrar nada más a una actividad para que se den una idea de cómo viene. Aquí incluso pueden encontrar pues justamente una introducción y vienen ya algunos experimentos. Vamos a abrir en este caso ilusiones ópticas. Vienen las palabras clave, viene el resumen, e incluso información de cuántas personas lo han descargado. Pero bueno, aquí viene, por ejemplo, el nombre, ilusiones ópticas. Acá le pusieron un nombre a esa actividad que también creo que es muy importante que puedan cacharlo. Claro que sí, ahorita en comentarios me están pidiendo el enlace, se los pongo para que puedan acceder a él. Vamos a tener entonces un pequeño resumen en este caso de qué vamos a hacer en esta actividad. ¿Qué es? ¿Qué es el objetivo? Y aquí son 3 líneas. Puede que el resumen sea un poquito más extenso. Yo les recomiendo que no pase de 5 líneas, un rengloncito, para que tampoco se nos pierda. En este caso, nos están poniendo en formato de tabla el público al que va dirigido. Esta actividad puede ser llevada desde primaria, secundaria o bachillerato e incluso para familias. Esto es algo muy importante. La actividad se diseñó para trabajar con personas con alguna discapacidad, sí o no. Yo les voy a animar a que también dentro de estos experimentos se animen a pensar fuera de la caja y se animen a pensar también en estas poblaciones vulnerables y subrepresentadas. Muchas veces los experimentos están muy, muy limitados para este tipo de población y creo que ahora es una gran oportunidad de que también la universidad se abra en ese camino y en ese sector. Entonces, si les es posible, planteen también cómo ese experimento se podría desarrollar para un público que tiene alguna discapacidad o alguna vulnerabilidad. Viene también el área de la ciencia a la que estamos justo enfocando, algunos conceptos clave, el objetivo, el tipo de actividad y la duración sugerida. Acá nos ponen, por ejemplo, los materiales. Hay materiales grupales. Esto a mí me encanta porque hay materiales que no necesitamos que tenga cada personita, ¿no? Con que tengamos aquí lápices de colores que se puedan ahí pasar es suficiente. Pero sí necesitamos que cada persona tenga 2 círculos de 5 centímetros de diámetro, una liga. Eso es algo que sí tenemos que tener y es muy importante porque la persona que lo lea
dice, bueno, yo se lo voy a dar a un grupo de 10 estudiantes, entonces pues sí necesito tener mis 20 círculos, pero a lo mejor solo 2 o 3 lápiz de colores o un par de gomas. También los requerimientos técnicos. Acá sí van a hacer falta mesas, sillas, conexiones eléctricas, cómo se va a llevar a cabo y los factores de riesgo. Aquí ya dijimos que no vamos a utilizar ningún material tóxico, pero puede haber aún así algún factor de riesgo en alguna de estas actividades. Es muy importante mencionarlo. Después viene, en este caso, nos ponen el marco teórico, toda la parte de la base científica. Es muy importante que la ciencia sea correcta. Viene después el flujo de la actividad, justo cómo se va a desarrollar esta actividad. Van a dibujar, van a pegar, ya que se seque, ¿qué vamos a hacer? Aquí vienen también algunos ejemplos de las ilustraciones. Es muy importante siempre esta parte y una bibliografía. Entonces, bueno, en este caso, ese es un ejemplo de cómo hacen una actividad, en este caso de ciencia recreativa. Ahorita les pongo el enlace para que puedan justamente ustedes consultar estos manuales y puedan tener más información. Pero es justamente el Repositorio Nacional de Ciencia Recreativa. Ahora vamos a otro ejemplo. Este ejemplo es de la NASA. A mí la verdad es que me encantan estas actividades que hace la NASA porque han sido actividades ya muy cuidadas, muy detalladas y que han ido trabajando a lo largo de muchísimos años. En este caso es el Jet Propulsion Laboratory de Caltech, del California Institute of Technology, de la NASA. Y en este caso, el enfoque es un poco distinto. En este caso, el enfoque va muy al docente, a la parte docente. Entonces, aquí también tenemos que decidir esa parte. Si lo vamos a guiar al docente, si lo vamos a guiar al padre de familia, si lo vamos a guiar al alumnado. Y bueno, aquí también vienen muchísimas actividades. Entonces, pueden también consultarse y darse una idea de cómo se llevan a cabo estas actividades. Pero bueno, hablamos esta, por ejemplo, es una actividad de clase que se usa, que va a ser usar luz para estudiar planetas. Viene de entrada, ya estamos viendo este pequeño resumen que nos habla de la actividad, ya nos dice que es de ciencia, que en este caso es para edades entre 6 y 11 años y una temática o una palabra clave con la que se relaciona. Fíjense que esto es muy importante para clasificar nuestras actividades. Aquí viene más todavía, ¿no? Algunos temas con los que se está alineando. En este caso, si ustedes tienen la oportunidad de vincularlos también con la currícula, pues van a tener todavía un bono sus actividades porque las van a poder usar en clase. Ojo, si usan imágenes como aquí, hay que explicar qué es esa imagen que estamos viendo y el crédito muy importante hacia esa imagen. Ustedes que van a estar trabajando ya con artículos científicos publicados por parte de la UAM, es importante que no olviden ese crédito y esa explicación. De nuevo viene un pequeño resumen. Vienen materiales. Acá incluso se le puede hacer checklist a los materiales, así que esa es otra idea, que ustedes puedan también ponerle check a los materiales que van a estar ahí poniendo para que sea como un cuadernillo de trabajo. Vienen otra vez justamente las notas de seguridad, muy importante siempre, las notas de seguridad, el background, la información que debemos de tener. Hay veces que no estamos proporcionando esta información y que no estamos pensando en las personas que van a facilitar estas actividades. Así que es importante que no asumamos que las personas ya conocen esa información. Por eso, regresando al inicio, hay que preguntarnos qué conoce ya esta audiencia a la que le voy a llevar mi actividad. Viene el procedimiento, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? La discusión. Acá está la discusión y más información por si quieren seguir explorando del tema. Así que ahí tienen otra serie de ejemplos que pueden consultar. Y finalmente vamos a revisar esta que se llama Bocadillos Científicos. Esta viene del Museo Exploratorium, que es uno de los museos más antiguos que justamente
hacen temas de ciencia y desarrollan talleres y actividades. Y pues realmente les recomiendo mucho esta página y que vean todo lo que han hecho. Y recientemente hicieron esta sección en español que se llama Bocadillos Científicos y que justo ya nos dice son experimentos interactivos que ya han sido puestos a prueba, que son con materiales comunes y baratos. Y bueno, aquí está la colección en español, aunque hay también pues toda una colección en inglés. Y bueno, por ejemplo, aquí tenemos sonidos maravillosos. Si entramos a sonidos maravillosos, nos dice de nuevo qué es lo que vamos a hacer, cuáles son las edades en las que se puede hacer, las materias o los temas con los que se está relacionando, los materiales, vieron la ilustración de los materiales, el montaje, cómo se monta este experimento, qué tenemos que hacer, qué van en este caso a hacer y a observar. Aquí incluso dice, se requieren 2 personas. Ah, pues ya sabemos que entonces lo tengo que hacer en compañía de una persona. Aquí van describiendo el paso a paso con fotografías y se les va invitando a que interactúen con estos experimentos. Incluso vean el lenguaje que se utiliza. Bajen lentamente el alfiler, escuchen lo que sale, le estás hablando de una manera muy, muy coloquial a tu audiencia. A veces también estos libros nos recuerdan más a los de texto de la escuela, como con un tono más formal. Animémonos también a utilizar un tono un poco más informal o más coloquial. Y bueno, otra vez preguntas, siempre estas preguntas detonadoras. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué estamos observando? Y explora más. Si se fijan, también es un constante, justamente esta parte de sigue explorando más, conoce un poco más. Esto nada más es, en este caso, un bocadillo científico, pero ahí te va más información. Entonces, bueno, con esta serie de ejemplos, ¿qué podemos aprender? Bueno, hay algunos aciertos que podemos observar aquí, como que emplean justamente preguntas detonadoras, materiales sencillos. Si vieron en todos los casos, en este último, pues quizá ya lo más difícil de conseguir sea el vinilo, porque pues ya no hay tantos o cada vez es más difícil, pero estoy segura que todavía ahí en las casas hay bastantes. Pero hay materiales sencillos, había un paso a paso descriptivo, había un buen uso de imágenes, bibliografía de soporte, aplicaciones en la vida diaria, reglas de seguridad, experimentos innovadores, sección para padres o docentes y una ciencia clara y aplicada. Entonces, esto mismo que encontramos aquí es lo que les invito a que ustedes pongan dentro de sus manuales de experimentos. Ahora vamos a ver algunos ejemplos que pues no están del todo bien. Y aquí me encontré con este que pues justamente explica o muestra más bien un experimento. Aquí sí nos dice pues un plato, un vaso y un marcador. Haz un dibujo, echa el agua, agita y ve qué ocurre. Se acabó. Eso es absolutamente todo lo que presenta. No hay más. No hay una sección, no hay un aprende más, no hay realmente preguntas detonadoras, no hay una explicación de la ciencia. Básicamente no hay mucho. Y por el otro lado, aquí hay demasiado. Aquí sí nos están poniendo dibujos y sí nos ponen el paso a paso, pero aquí vemos que está súper, súper cargada esta información. Y tiene incluso ilustraciones que saturan la imagen, un uso excesivo de colores. Creo que se vuelve un revoltijo y que quizá en lugar de haberlo presentado súper cargado en una diapositiva, pues lo pudimos haber segmentado en 2 o 3 diapositivas para que pueda tener más espacio, más aire. Usemos también algunas herramientas gráficas, visuales, otras formas de narrar también este experimento, como lo veíamos, por ejemplo, en los de exploratorio, con fotos. Puede ser que en lugar de escribir todo un choro, ponga una foto que hable más que todo este texto. Entonces, pensemos también en esas cosas al momento de hacer nuestros experimentos.
¿Qué errores comunes podemos encontrar justo al momento de hacer estos experimentos? Pues como lo estamos viendo, usar demasiado texto. Mucho texto tampoco nos va a abonar a que el experimento sea mejor. Uso de tecnicismos. Recuerden que todos estos productos están entrando en la categoría de comunicación del conocimiento. Eso quiere decir que son elementos que vamos a socializar con el público, con la audiencia y con una audiencia que no es especializada. Entonces, no debemos utilizar tecnicismos y también debemos olvidar el formato académico. No estamos necesariamente en la escuela o en un salón de clases. Si bien estas actividades pueden ayudar y pueden fortalecer, no es necesariamente nuestro primer objetivo y no queremos que sientan que es un libro de texto más. Uso de materiales difíciles de conseguir. Ya les comentaba que a veces hay materiales que dices, uy, no. Por ejemplo, quienes vivimos en la Ciudad de México, a lo mejor dices, bueno, pues voy a ir a la farmacia París y a lo mejor ahí lo encuentro, ¿no? Pero no es necesariamente fácil conseguir muchos de estos alimentos. No regionalizado en cuanto al lenguaje y capacidades. Ya les decía que no va a ser lo mismo un experimento que se lleve a cabo a nivel del mar que en la montaña. Y probablemente tampoco va a ser el mismo contexto que pueda tener alguien que ha crecido y nacido en Mérida que alguien que nació y creció en Nuevo León. Entonces es importante también hablar el lenguaje de nuestra propia audiencia. Así que sepamos qué está ocurriendo. A veces hasta nos han llegado textos de Chile o de Argentina con palabras que no necesariamente entendemos y ahí ya estamos rompiendo este lenguaje y esta comunicación. También puede que tengamos un paso a paso confuso o incompleto. Esto es algo bastante común que nos saltamos pasos o damos por sentado que pues ya no. Esto pasa sobre todo en experimentos de papiroflexia o con papel o seguramente han visto estos videos de manualidades o hacks en 5 minutos que pues resulta que al minuto 2 tú ya te perdiste, ¿no? Porque pasan de uno al otro y de pronto ya apareció mágicamente y tú apenas estabas recortando o haciendo el primer doblez. Entonces, evitemos eso y hagamos pasos justo completos. También no poner imágenes o no poner diagramas es un grave error. No involucrar a la audiencia, ya decirle exactamente todo lo que tiene que hacer sin justamente fomentarle que se involucre es un grave error. Hacer experimentos repetitivos. No queremos aquí los mismos experimentos que ya se encuentran en otros lugares, que dice la gente, ah, sí, otra vez este experimento. No, queremos que justamente sean experimentos innovadores, que sean experimentos distintos, que la gente diga, ah, mira lo que están haciendo en la UAM. Y esto puede ser incluso cambiarle un twist, darle un twist a alguna de las actividades que ya existen. Tampoco se trata de inventar la rueda o el hilo negro, no, pero sí de ver de qué forma. Ya les decía, incluso si lo hacemos accesible para comunidades con discapacidad o vulnerables, puede ser que ya estemos cambiando ese experimento. Experimentos con poco margen de error. Hay muchísimos experimentos que no nos salen y que no van a salir y que la gente se siente muy frustrada porque dicen, es que como si ahí lo hace ver tan fácil, a mí no me salió. Entonces hay que pensar en que puede ser que los experimentos no salgan y está bien. Eso hay que ponérselo ahí también a las personas, que de los errores también se aprende y que en la ciencia también se fomenta mucho esa parte. Y sobre todo, fomentar el pensamiento crítico. Dentro de estos experimentos, muchas veces no se fomenta el pensamiento crítico. Y quiero ahondar rápidamente en esta parte del pensamiento crítico, porque pues es algo de lo que hemos estado hablando mucho a lo largo de estas presentaciones, de estos seminarios, es algo de lo que hablamos mucho en comunicación del conocimiento y que ahorita también está muy en boga en la educación. Y es que justamente cuando hablamos de pensamiento crítico, hablamos son ejercicios de intelecto que permiten realizar juicios y tomar decisiones.
pero esto se hace mediante el análisis, la evaluación, la afirmación, la conformación, mediante preguntas detonadoras, como esto, ¿qué está ocurriendo? Recuerdan ahorita que estábamos viendo uno de los experimentos, ahí decía, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Qué cosas no estoy viendo? ¿Hay algo importante que no estoy viendo aquí? ¿Cuál es el trasfondo? ¿Con qué se conecta esto que estoy viendo? ¿Cómo sé lo que sé? ¿Por qué es importante? ¿Quién me lo está diciendo? ¿Y qué más hay en este tema? Entonces, todo esto tenemos que motivarlo también dentro de nuestros experimentos, que la persona se vuelva el centro de la acción y no que nada más le estemos diciendo qué es lo que tiene que hacer. En ese sentido, también pueden dejar algún espacio para que las personas hagan sus propios dibujos, sus propios comentarios, lleven una pequeña bitácora y puedan ir fortaleciendo este pensamiento crítico. Bueno, pues como recomendaciones finales les quiero dejar algunos puntos, como pedir retroalimentación a tu audiencia y de ser posible hacer un grupo de enfoque. En este caso, si lo van a llevar a una secundaria o a un bachillerato, pregúntenles, oye, ¿qué te parece este experimento? ¿Te llama la atención? ¿Es algo que te atrae? O la verdad es que pues yo me la estoy volando y no. Muchas veces decimos, ay, los vamos a poner a colorear y cuando llegamos dice la audiencia de prepa, ¿no? Así de, sí, a mí no me gusta colorear. Entonces hay que pensar en eso. Y también muy importante pedir retroalimentación a la comunidad académica y docente si nos vamos a ir por experimentos que se van a llevar a cabo en aula. O también a padres de familia si van a hacer actividades lúdicas que se van a desarrollar en casa o fuera de los espacios escolares. Estas personas son también quienes tienen esa experiencia, quienes tienen el bagaje y quienes están todos los días con nuestra audiencia a la que queremos llegar. Entonces, sus recomendaciones son sumamente valiosas. Incluso ahí les pueden decir, ¿sabes qué? Este experimento, pues yo ya lo vi o yo ya lo hice o aquí no funciona. O es súper innovador y me ayudaría justamente a explicar este tema de biología, este tema de geografía, este tema de psicología. En cuestión de materiales, también les quiero instar a que privilegien materiales reciclables y de fácil acceso. Un gran problema que tenemos también es el desecho, la basura, los residuos que se generan muchas veces al momento de hacer experimentos, porque hay experimentos que hacemos una sola vez y que ya no son reproducibles, ya no se pueden repetir. ¿Y qué pasa con ese material? Pues muchas veces termina en la basura. Entonces, pensemos también en tratar de limitar al mínimo esos materiales que vamos a utilizar y si vamos a generar algún residuo, hay que explicar también cómo desecharlo, hacia dónde, que si usé aceite, ¿qué voy a hacer con ese aceite? Que si te di una plantita, ¿qué vas a hacer con esa plantita? Que si ahorita dibujaste, hiciste algún dibujo, bueno, ¿cómo es la mejor forma de después desechar ese papel o esa hoja? Siempre integrar una sección para padres y docentes, como ya lo vimos, es muy importante que alguien acompañe y guíe estos experimentos. Integrar materiales complementarios. Esto lo pueden hacer mediante enlaces, mediante códigos QR, mediante algún video. Pueden poner todo esto para que sea material complementario a donde puedan seguir informando sobre esto. Vincular los experimentos con fenómenos cotidianos y, de ser posible, con la currícula escolar. Ahorita está cambiando, sobre todo en nivel básico, pero es importante que sepamos también cómo esto les puede ayudar a lo que están viendo o están viviendo en su día a día. La ciencia debe ser correcta. Es un punto muy, muy importante. Ustedes están llevando esa batuta de explicar un fenómeno, de explicar un concepto, de explicar una investigación. La ciencia debe ser correcta. No podemos dar información falsa, no podemos dar información a media. O la damos bien o mejor no la damos. Y finalmente, las imágenes deben ir acorde con esa temática y esa audiencia.
piensen en su público, piensen de nuevo en qué cosas le gustan a las y los estudiantes de secundaria o de bachillerato, con qué elementos se pueden sentir identificados, cómo podemos llegarles mejor y cómo abonan esas imágenes a la narrativa que yo estoy contando. Y bueno, pues finalmente les quiero dejar algunos otros materiales complementarios que les recomiendo, como pues ya está aquí el Museo Exploratorium del que vimos, tiene más actividades, ¿no? Les decía que es justamente el papá de los museos y de las actividades experimentales. Hay otro ejemplo que se hizo en el Concitec de experimentos, donde pueden encontrar muchos experimentos, una serie de la UNAM que hicieron en geociencias, donde también hay muchos experimentos. Los de la NASA, además del JPL que yo les enseñé, hay muchos otros en NASA STEM para pequeñas infancias, que no es el enfoque de esta convocatoria, pero también les serviría ver la forma en la que la narran. Es la de Bayer en los laboratorios de Baby Lab y en la Agencia Espacial Europea. La ESA tiene también muchas narrativas, muchos experimentos, muchas formas de presentar estas actividades. Así que pues le pueden tomar un pantallazo y para que puedan consultar todo esto, y si no, ahorita también lo copio en el chat para que puedan tener estos materiales a la mano. Y bueno, pues finalmente les recuerdo que pues está abierto el registro justamente para que puedan participar en esta convocatoria 10, en esta subcategoría de experimentos, y pueden encontrar toda la información en cambio.guam.mx. Nos va a dar muchísimo gusto ver justamente estos resultados de los experimentos a los que lleguen y después poderlo socializar y poder tener ese impacto social que caracteriza mucho a la universidad. Y sin más, pues yo les agradezco mucho su atención y les invito a que si tienen alguna duda o alguna pregunta, nos la dejen en el chat, ya sea en este momento o de manera posterior, cuando vean el video. Estaremos pendientes para darles seguimiento. Y bueno, como mi compromiso final, les voy a copiar y les voy a pegar ese enlace a las referencias que les di para que justo pues puedan ir a ellos y puedan tener esa información. Entonces lo voy a pegar por acá en la sesión y si me hacen favor de ponerlo por acá. Ahí está, les estoy poniendo el de ciencia recreativa. Les voy a poner también el de la NASA, el de Jet Propulsion Lab. Y finalmente les voy a poner el del museo. El de exploratorio. Y bueno, pues continuamos. Recuerden que tenemos hoy todavía varios seminarios. Ya les puse por ahí todos los enlaces. Ahí nos están saludando del aula de CBI, del Laboratorio de Óptica Cuántica de UAM Iztapalapa. Bueno, pues yo también estudié física y de hecho sé por ahí que usamos mucho látex, yo también uso látex bastante. Y pues por ahí estoy segura que dentro de óptica hay experimentos padrísimos que van a poder proponer y plantear, porque pues desde el mundo de lo visible e incluso desde otras longitudes de ondas, pues hay muchas cosas que podemos plantear. Entonces, anímense justamente a... No hay un máximo, así que pues anímense a proponer y a explorar, que creo que también nos divertimos mucho. Y prueben esos experimentos siempre, muchas veces antes de hacerlos, porque bueno, pues al momento puede fallar o podemos encontrar incluso nuevas formas de presentar las cosas. Así que bueno, pues ya tienen ahí los materiales y sin más, yo les agradezco muchísimo. Nos vemos más al ratito porque pues tenemos otro seminario. Ahorita vamos a seguir con el de video, tenemos el de audio y tenemos también más al ratito el de ciencia y arte. Nos dicen si el máximo de 5,000 palabras es por experimento o por todo el manual. Déjenme les digo exactamente para no decirles ninguna mentira. Viene aquí
El manual no viene tan específico, pero yo creo que todo el manual debe tener máximo 5,000 palabras. Y mínimo los 3 experimentos, para que no, sobre todo considerando que solo son 3 experimentos, 5,000 palabras es adecuado para ello. El de ciencia y arte se cambió justamente con este, entonces el de ciencia y arte va a ser a las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde va a estar el doctor Mario de Leo con ustedes para explicarles justamente eso de ciencia y arte. Y yo termino también hablando de escritos de divulgación. Entonces nos vemos más al ratito para hablar de todos esos obras de interacción, ciencia y arte, escritos de divulgación científica y humanista, cápsulas de audio y cápsulas de video. Y ya tuvimos hace ratito el de infografías, así que también si se lo perdieron, pues se queda grabado para que puedan ir a consultarlo. Y bueno, de paso, pues les invito a que sigan también a la Dirección de Comunicación del Conocimiento, donde también estamos siempre haciendo nuevas herramientas y estrategias para ustedes en materia de comunicación, que sin duda pueden complementar pues todo lo que estamos viendo en estos seminarios. Así que pues muchas gracias, esperamos sus experimentos y nos vemos muy, muy pronto. Si tienen alguna duda, algún lugar, les recomiendo que más bien manden un correo y en dado caso, si requieren ya alguna cita presencial o alguna llamada, por ahí la pueden solicitar, pero yo les recomiendo que manden directamente un correo primero, justo pues diciendo estas dudas que tienen en particular sobre alguna de las temáticas o alguna de las áreas antes de que tengan que venir para acá. En los comentarios les dejaremos también con quiénes se pueden dirigir directamente para responder dudas directas sobre las categorías. Y recuerden que también ya hemos tenido juntas informativas de la convocatoria, entonces también por ahí a lo mejor ya están algunas resueltas de estas dudas o de estos comentarios que tenemos. Y hay un buzón, entonces por acá también se los dejamos, hay un buzón en el que pueden poner su nombre, su correo, su mensaje y lo envían y ahí pues directamente se les da respuesta y se les da seguimiento a las preguntas que ustedes tengan. Entonces ya nos hicieron favor de poner por ahí y les dejo la página web con el enlace de contacto en donde pueden llenar justamente este formulario. cambio@correo.guam.mx. Y pues muchas gracias, nos vemos más al ratito. En 10 minutos damos inicio con la siguiente presentación.